Buenas noches, hermanos. Le pido que abra su Biblia en Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y vamos en esta noche a continuar con la serie de las parábolas de Jesús, cerrando el año con esta enseñanza, que yo estoy convencido que Dios nos quiere hablar en esta noche, y principalmente a los hijos de Dios. Dice ahí entonces Mateo capítulo 21, verso 28. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así Jesús: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Pregunta Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hasta aquí. El tema central de esta parábola, sin lugar a dudas, es el tema del arrepentimiento y la fe, que viene siendo para salvación. Sin embargo, tiene otras aplicaciones en las cuales yo me quiero enfocar en esta noche. Y ese tema central que quiero tratar con ustedes, mis hermanos, es el tema de la obediencia. Y de hecho, el título de la enseñanza lleva así: la obediencia quebranta nuestra voluntad. Y preste atención al título: la obediencia quebranta nuestra voluntad. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Te bendecimos, Señor, a ti primeramente, tú que estás sentado en tu trono. Recibes toda alabanza, todo honor y toda gloria, Señor. Y en esta noche te pedimos que nos bendigas ahora con tu palabra. Señor, enséñanos al corazón, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, pero también te pido que nos edifiques. Háblanos, Señor, en esta noche. Yo te pido que lo hagas a través de tu Espíritu Santo, que trae convicción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La obediencia quebranta mi voluntad. Jesús nos dice en esta parábola que hay 2 hijos, ¿sí? Que pudiéramos, hermanos, compararlos con un perfil o 2 fotografías de 2 clases de personas imperfectas en cualquier lugar del mundo. Y mi pregunta es, en primera instancia, ¿habrá personas perfectas? No, ¿verdad? Todos somos imperfectos. Ahora bien, ¿cuántas personas en crecimiento espiritual hay en este lugar? Llegando a la meta del varón perfecto, que es Cristo. Pero lo más común es encontrarnos con 2 tipos de personas. Escuche, por un lado está aquel que lo que dice es mejor que lo que hace. En pocas palabras, tiene mucha palabra, pero muy poca práctica. Y podemos decir aquel refrán popular mexicano que dice: mucho ruido y poca nuez. Son de los que hablan y hablan, que van a hacer y van a hacer, y no hacen nada. Pero también está el otro lado, donde la práctica es mejor que lo que dice. Pero el detalle está aquí, porque a pesar de que su práctica es mejor que lo que dice, son personas que en el exterior reflejan mucha inflexibilidad, son personas duras, frías, son poco expresivos, muy materialistas, pero ocasionalmente los encuentras haciendo actos de bondad, ¿no? Y de repente los puedes ver ahí regalando cosas,
manifestando bondad a la gente, de repente, no, te lo regalo. Y la gente que los conoce se les queda viendo, tú, bueno, pues te salió el amor de repente, ¿no? Entonces son personas que por fuera reflejan, repito, dureza, inflexibilidad, frialdad, pero los ves de vez en cuando haciendo actos de bondad. Pero esas dos actitudes son extremos y los extremos pues no son muy buenos. Mi pregunta es, ¿cuál sería el balance? ¿Cuál sería la actitud correcta? ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es decir que haremos y demostrarlo con acciones. Y siempre con un corazón motivado en lo que es correcto. A esto, mis hermanos, se le llama obediencia. Y para Dios es muy importante el tema de la obediencia. Y más aún para aquellos que nos decimos ser hijos de Dios. Porque así como en lo natural se espera que los hijos obedezcan las instrucciones de los padres, así también lo es en lo espiritual. Se espera que nosotros, como hijos de Dios, mostremos siempre obediencia. Y voy a comenzar con definir lo que es obediencia. ¿Qué significa la palabra obedecer? Bien, el diccionario secular lo define como el acto de cumplir órdenes o instrucciones de un superior. ¿Sí? Por ejemplo, el padre de familia en casa que da una instrucción y dice, antes de dormir, la familia se va a reunir para orar juntos y los espero a todos aquí en la sala. ¿Es una buena instrucción, sí o no? Es un buen hábito, que si no lo tienes sería bueno tenerlo. Y bueno, lo que espera el padre de familia es obediencia a lo que se está diciendo. Otro ejemplo, si el padre le da una instrucción al hijo en realizar una labor doméstica, como lavar el carro, lavar los trastes, acomodar el cuarto, cortar el jardín, ¿se espera qué? Obediencia. Y lo mismo sucede en el ámbito secular en el trabajo, los que trabajan. Los que son empleados o somos empleados, bueno, pues si el jefe de trabajo encarga un reporte que se tiene que entregar a tiempo, ¿qué es lo que se espera? Que se presente. En otras palabras, se espera obediencia, se espera instrucción. Y cuando estaba analizando esto, no pude evitar recordar un momento de mi vida donde estábamos en una reunión y había varios hermanos de la iglesia y sale este punto precisamente. Y dice uno de ellos, bueno, ¿por qué los empleados en las compañías, cuando el jefe da una instrucción, siempre se obedece rápido? Si el jefe dice, nos vemos aquí mañana a las 7 de la mañana, ahí están a las 7 de la mañana. Si dicen, hoy vas a trabajar overtime, ahí están los empleados. Si dicen, vas a trabajar el domingo, ahí están. ¿Por qué obedecen y por qué en la iglesia, cuando el liderazgo o el pastor da una instrucción, por qué no es el mismo efecto? Preguntaba uno. Y un hermanito levanta la mano y dice, yo te voy a decir por qué. Porque a ellos les pagan. A nosotros no nos pagan. Yo pregunto, ¿tendremos que llegar a un nivel de pagarle a la gente por el servicio a Dios? ¿Qué es el servicio a Dios, hermanos? Es un acto de amor hacia con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. El servir a Dios es un privilegio, es una honra que no cualquier persona tiene. Y los que servimos a Dios debemos hacerlo con todo el corazón, nunca esperando nada de los hombres, porque la recompensa siempre vendrá de parte de Dios. Entonces, la palabra obediencia, retomando esto, en el original hebreo se pronuncia Shama y significa prestar oído y oír con mucha atención. Y mire usted, existe una diferencia muy grande entre lo que es escuchar y prestar atención. Porque en ocasiones escuchamos solamente el ruido, ¿sí?, de la televisión cuando está prendida. Y usted está haciendo otras actividades, pero no le presta atención al noticiero. Y luego resulta que la familia o quien está ahí dice, oye, ¿escuchaste lo que acaba de decir el noticiero? No, ¿qué pasó? Pues pasó esto. Simplemente escuchamos el ruido, pero no ponemos atención. Y lo mismo sucede en el matrimonio, por ejemplo. Que la esposa habla, comunica cosas importantes y los maridos muchas veces simplemente escuchamos la voz de la esposa,
pero no prestamos atención a lo que está diciendo. ¿Sí o no, mujeres? ¿Verdad que sí? Sí. Así que varones, maridos, bueno, si hay aquí uno que es atento, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que sea así. Pero por lo general siempre escuchamos solamente un murmullo. Lo que Dios espera de nosotros entonces es que prestemos atención y que no solamente escuchemos, sino que dediquemos todos nuestros oídos, toda nuestra mente y todo nuestro corazón ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo que Él nos está diciendo en su palabra. Y ahí está el reto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar nuestra vida completamente a la obediencia a Dios, a la obediencia a su palabra. Mire, deje una señal aquí, por favor, en el Evangelio, y vaya, por favor, a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Escrituras que muchos se saben, y dice así: solamente le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, Josué, de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, atención aquí, y hagas. ¿Qué es esto? Obediencia. Para que guardes y hagas. ¿Qué es esto? Congruencia, palabra y acción. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta: ¿queremos que todas las cosas que hagamos nos salgan bien? Mi hermano, si tú quieres iniciar un negocio, quieres emprender algo nuevo en tu vida, son etapas diferentes. El joven que quiere estudiar una carrera en una buena universidad, aquellos que quieran emprender algo nuevo, incluso en el ministerio, queremos el respaldo de Dios. Pero si no vivimos en obediencia, no hay respaldo de Dios. Muchas veces tenemos deseos de hacer las cosas y queremos emprender. Y podemos tomar dos acciones: o emprendo mis acciones por mí mismo, o las emprendo con el respaldo de Dios. Cada uno decide la forma en la que emprende las cosas. Para Josué era importante la obediencia para que el respaldo de Dios estuviera sobre su vida. Y meditemos en eso, mis hermanos. Si tú ya eres obediente, bien por ti. Pero si todavía hay áreas que no, hay que mirar bien los pasos para no caer. Regresemos a Mateo 21-28. Dice Jesús entonces aquí: pero, ¿qué les parece? Les está hablando a los fariseos. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero al final de cuentas no fue. Y pregunta Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, y note usted que no responde Jesús, el que responde es el fariseo que estaba en la multitud. Y me llama la atención que al no contestar Jesús, Él no está avalando ninguna de las 2 posiciones, sino que los fariseos responden y dicen: el primero, Señor. Y déjame decirte esto: aunque aparentemente el primero es el mejor, la realidad es que ninguno de los 2 lo fue. Y esto lo puedo comprobar al decirte esto, que Jesús no responde cuál de los 2,
Porque cuando Jesús alaba a alguien es cuando está respaldando una actitud. En esta ocasión Jesús guarda silencio, simplemente no responde y da una parábola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que se pudiera calificar como la mejor es aquella que tiene armonía entre lo que dice y lo que hace. Ya dije, no solamente es palabra, no solamente es acción, es una armonía, es un balance, tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué? Porque las palabras nunca pueden ocupar el lugar de las acciones. Y tampoco las acciones pueden ocupar el lugar de las palabras. Tiene que ir en armonía, palabras y acciones. Y aquí me gustaría que juntos hiciéramos una reflexión profunda en nuestro corazón, mis hermanos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Si realmente hay obediencia a Dios. Pregunta número 1. ¿Decimos conocer a Dios? Sí. ¿Ok? ¿Vivimos como Dios quiere? O sea, yo estoy diciendo que sí conozco a Dios. Conozco su palabra. Segundo, ¿vivo como Dios quiere? Palabra y acción. ¿Decimos conocer la palabra de Dios? Siguiente. ¿Nuestra vida da evidencia de ese conocimiento que tenemos? Siguiente. ¿Decimos haber muerto al pecado? Ya son menos. Decimos que sí, palabra, pero ¿cuántas obras de la carne practicamos aún a diario? Mentiras, ira, enojo, lascivia, contiendas, divisiones, herejías, murmuraciones, chismes. Palabra y acción. ¿Hay obediencia o no? Ese es el punto. Siguiente. ¿Decimos conocer la palabra de Dios? Comprométase, hermano. ¿Decimos conocer la palabra de Dios? ¿Sabemos cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si yo conozco este mandamiento, palabra, ahora viene la acción. ¿Perdono a quien me ofende? ¿En verdad amamos a los que nos ofenden? Nomás escuché un suspiro. Mis hermanos, es que esto es serio, es una reflexión. Si realmente hay congruencia entre lo que digo y lo que hago, por eso Jesús alaba la actitud correcta, la obediencia entre lo que dices y lo que haces. Y por último, decimos que amamos a Dios, pero en realidad ¿lo obedecemos en todo? ¿Sí o no? ¿Nadie dice nada? ¿Obedecemos sí o no? La verdad es que en algunas cosas sí, pero en otras no. Y déjame ilustrártelo. Algunos podrán ser muy buenos en congregarse con toda fidelidad porque dicen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, yo sí cumplo ese mandamiento, yo sí me congrego todos los domingos, todos los miércoles porque yo quiero congregarme. Y no faltan. Incluso puede haber quienes son muy buenos en servir en un ministerio y lo hacen con toda excelencia, portan el uniforme impecable, llegan a la reunión antes del servicio, se entregan, se dan sin escatimar, ayudan a quienes están en necesidad, es gente hospitalaria, con carácter cristiano, se someten a las autoridades, pero no aman de corazón. Hacen todo lo demás, pero no aman de corazón. No perdonan con sinceridad. No hay humildad de corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay obediencia a medias. Porque unas áreas sí te las entrego, Señor, completamente, pero otras no. Esto no es obediencia. Dios quiere el corazón completo. Dios quiere la obediencia completa. No partes, no mitades.
Y te puedo citar muchos mandamientos y todo está centrado en lo mismo. Congruencia entre lo que digo y lo que hago. Esto es obediencia. Pregunta, y hermanos, respondamos con toda sinceridad. ¿Cuántos somos obedientes a Dios en todas las áreas de nuestra vida? ¿Verdad que nos cuesta trabajo? ¿Verdad que nos cuesta trabajo? Sí. Y aquí es a donde llego en el centro del mensaje. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque si nos cuesta obedecer, esa es la razón del por qué la obediencia quebranta nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que se hará lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, mi voluntad se somete a la suya y quebranta mi voluntad. ¿Me entiende? No es el capricho mío, no es el deseo personal, no es el anhelo, no, es el de Dios. Y cuando yo entiendo eso, quebranto mi voluntad, aunque a mí no me guste, y me someto a la de Dios. Y esto yo lo veo a diario con mis hijos. Yo les pido algo y espero obediencia. A veces lo hacen, a veces batallan, otras se rebelan, otras reniegan, y están como el de la parábola. No, pero terminan haciéndolo. Y otra vez, sí, pero no lo hacen. Y hay diferentes tipos de rebeliones, mis hermanos. La rebelión activa es aquella que se revela de manera directa y te dice, no lo hago y no lo hago. Pero la rebelión pasiva es aquella que te dice, sí lo hago, pero no lo llevas a cabo. De cualquier manera, mis hermanos, se tiene que meditar en esto. Porque, insisto, la obediencia a Dios quebranta mi voluntad. Y cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de triturar, desmenuzar, aplastar, humillar, moler hasta tomar una forma diferente. Yo creo que la mayoría ha visto cómo se toma un trozo de carne de la carnicería y se mete a la moledora. ¿Cómo sale la carne? Molida, ¿verdad? Qué revelación. Sale molida, muy distinta en esencia a su pieza original. De ser una pieza sólida, queda hecha a pedazos. Pues esa es la idea principal, mis hermanos. Que cuando yo obedezco a Dios, mi voluntad comienza a ser quebrantada, comienza a ser humillada. Dios comienza a moler mis deseos, mis anhelos, mis planes, todo lo que yo soy los quebranta. ¿Por medio de qué? De una instrucción a su voluntad. Y sé de dónde viene el problema humano. Porque no todos estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Y ahorita voy a abundar un poquito más en esto. Entonces Dios quebranta nuestra voluntad y corazón con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en dar instrucciones? Bueno, que se cumpla su propósito número 1. Y número 2, que cuando tú y yo obedecemos, se cumple el propósito de Dios. Sin obediencia no se cumple el propósito. Y te voy a citar algunos ejemplos bíblicos. En Génesis capítulo 6 nos habla acerca de un hombre llamado Noé. Noé, un hombre de 500 años de edad, descendiente de Set. Dios le llama y le muestra sus planes. Y dice Dios, Noé, te voy a mostrar lo que he pensado acerca del mundo. Voy a exterminar, voy a asesinar, a matar, como le quieras llamar, a todo ser viviente sobre la tierra. Solamente tú y tu familia van a poder ser salvos. Y Dios le da instrucciones a Noé. Y le dice, ¿sabes qué, Noé? Tú has hallado gracia delante de mí. Y te voy a salvar de la destrucción, del juicio. Solamente te voy a pedir un solo requisito. ¿Cuál es el requisito? Obediencia a Noé. Vas a hacer un arca. Y le da las medidas. Le da los niveles. Le dice cómo. Y le dice, tienes que calafatear la cumbrea. Noé, mis hermanos, dice Hebreos capítulo 11, que por esa fe, él obedece a Dios y construye el arca tal y como Dios le dijo que la hiciera.
Si Noé no hubiera hecho lo que Dios le dijo exactamente al pie de la letra, no se cumple el propósito. Si Noé hubiera hecho el arca más grande, hubiera sobrado espacio. Si lo hubiera hecho más chica, los animales no caben. Si no le echa brea, el arca se hunde. No se cumple el propósito de Dios. Pero por la obediencia se cumple el propósito que Dios había designado. Hebreos 11:8 me habla la Biblia acerca de otro hombre llamado Abraham. Y mire usted este ejemplo de este hombre que la verdad me impacta. Y vaya por favor un momento a Hebreos 11:8. Y vea usted la obediencia de este hombre. Hebreos 11:8. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, y resalto esa palabra, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo fue que salió Abraham de esa tierra? Por la fe, pero también ¿qué tuvo que aplicar él? Obediencia. Él pudo haberse quedado en la tierra donde vivía y decir, yo de aquí no me muevo, yo aquí estoy muy bien. Tengo mucho dinero, propiedades, tengo hijos, tengo riquezas, no me hace falta nada, ¿para qué moverme? Pero Dios le dijo, tienes que salir, tienes que moverte. Hermanos, cuando Dios te habla y te pide cosas como estas, es también en algunas ocasiones para sacarte de tu confort. Muchas veces no queremos movernos de nuestra comodidad. Y Dios te comienza a impulsar y dices, es tiempo ya de servir. Es tiempo ya de moverte, es tiempo de que hagas algo, pero decidimos no hacerlo. Ahorita voy a abundar en esto. Pero lo que vemos aquí entonces en la vida de Abraham es obediencia total y absoluta a la instrucción de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sé cuántos estaríamos dispuestos a hacer esto. Aquí viviendo en donde vives, lo que has logrado hasta el día de hoy, Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora es tiempo de que te vayas a otro lugar. Que te cambies de país, que es lo más difícil. Cambiarse de ciudad aquí, eso no tiene mucho, no implica mucho. Pero el cambiarte de país, costumbres diferentes, sin conocer a nadie. Llegar así, no cualquiera lo hace, hermanos. Pero ahí está la obediencia de Dios, la obediencia a Dios. Y la lista puede seguir y seguir adelante y te puedo nombrar muchas personas en la Biblia que obedecieron a Dios. Pero el ejemplo más grande que tenemos es la vida de Jesús, que siendo Dios se somete a la voluntad de su Padre. Filipenses 2:5, no lo busques. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, es decir, en esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dándonos ejemplo de la verdadera obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice ahí que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y por último, en el huerto de Getsemaní, Marcos capítulo 14, versículo 34, la última noche de Jesús.
antes de ser arrestado y metido a juicio, Jesús dice estas palabras: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos: quédense aquí y velen. Y yéndose un poco más adelante, se postra en tierra y oró de esta manera. Le pide a Dios: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto me muestra, mis hermanos, el corazón de Jesús en su lado humano. Cómo Jesús en su humanidad sufre en agonía hasta la muerte, a tal punto de decirle: Señor, yo no quiero esto, yo no quiero hacerlo, me duele, no quiero pasar por esto, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Dispuesto a someter su voluntad a la de Dios. La pregunta es si cada uno de nosotros estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que el obedecer a Dios tiene un costo. No sé si tú lo sabías, pero tiene un costo. Un costo que muy pocos están dispuestos a pagar para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese costo incluye la negación a nosotros mismos, la renuncia a nuestros deseos y a nuestros pensamientos. Mi mayor deseo en la vida era estudiar medicina. Yo quería ser doctor, médico, estudiar neurocirugía y dedicarme a eso. Pero Dios dijo que no. Intenté por todos los medios humanos, movimos lo que pudimos hacer, trámites en la universidad, aquí y acá, no se dio. Durante los primeros meses vino a mi corazón frustración, porque yo quería estudiar, pero Dios dijo que no. Mis hermanos, en ocasiones Dios dirá que no a lo que nosotros queremos. Mi pregunta es si estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, muchos planes, muchos deseos, pero Dios tiene la última palabra. Puedes tener un proyecto en mente, puedes desear estudiar una carrera, jóvenes que están aquí, puedes anhelar casarte, pero si Dios dice que no. En una ocasión yo platicaba con una joven. ¿Qué si Dios no quiere que te cases? ¿Qué si Dios no quiere que estudies eso? ¿Qué si Dios te quiere para Él? ¿Estarías dispuesta a someterte a la voluntad de Dios? Mi hermano, ¿estarías dispuesto a someterte a la voluntad de Dios aunque te duela? Aunque tengas que entregar. Y aquí es donde entra la renuncia a lo que somos, a los deseos, a los pensamientos, a las formas de hacer las cosas. Incluso el someternos a la voluntad de Dios tiene que ver con renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Llámese cosas, materiales, llámense personas y llámense éxitos humanos. ¿Estás dispuesto a desprenderte, a soltar, a renunciar? Yo no lo sé. Y la pregunta sigue ahí. ¿Estamos dispuestos a
poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra? ¿Que la voluntad de Dios sea más importante que la mía? Ahora, podemos decir con nuestras palabras, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Está bien, Señor, me voy a rendir. Está bien, te lo voy a entregar. Está bien, me voy a someter. Pero minutos, días, semanas y meses después, decidimos no hacerlo. ¿Y qué pasa? El corazón se comienza a endurecer, tal y como lo hizo Faraón. Dios le hablaba, suelta a mi pueblo. Faraón dijo, está bien, Moisés, vayan, pero al día siguiente, ¿sabes qué? Siempre no. Y el corazón de Faraón se endurecía. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que los dejara ir. Accedía, pero luego se endurecía. Tengamos cuidado de no hacer lo mismo. No sea que nuestro corazón también se endurezca como el de Faraón. Porque si Dios te pide algo, te da una instrucción, si no lo haces en el momento, mis hermanos, tiendes o tendemos a endurecernos. Y no lo hacemos. Dios dijo, suelta, no suelto. Después, Dios dijo, haz y no vas. Dios te dijo algo y no lo haces. Tengamos cuidado de no hacer lo mismo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, sí, Señor, haré lo que me pides? Está bien. ¿Te pide pertenencias? ¿Te pide que te desprendas de aquello que tanto amas y te perjudica? Incluso pueden ser prácticas hasta pecaminosas. Y Dios te dice, hasta aquí, ya, obedece. Y Dios te manda avisos. Y te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. O simplemente Dios te dice, ayuda a cierta persona que está en necesidad. Y en el momento decimos que sí lo haremos, pero dejamos pasar el tiempo y no hacemos nada. Déjame decirte que al no hacerlo, en el momento en el que Dios te dice que lo hagas, ocurren tres cosas. Número uno, si no lo haces cuando Dios te dice, endureces el corazón y pierdes la sensibilidad al Espíritu de Dios. Número dos, decides no hacerlo, ¿ok? Lo que estás ocasionando es retrasar lo que Dios quería hacer en ese momento. Y en tercer lugar, el único perjudicado eres tú y soy yo. A Dios no lo vamos a perjudicar. Los afectados somos nosotros. De retrasar lo que Dios dice que se haga. Y eso aplica en muchas áreas de la vida, mis hermanos. Entonces podemos tomar la decisión de no obedecer, pero también hay quienes se tardan en hacerlo. Puede haber negligencia en esto. Y sabes una cosa, Dios siempre respeta tu decisión. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que la decisión que tomemos, tarde o temprano, tendrá consecuencias. Si decidimos obedecer, no hacerlo o retardarlo. Meditemos en esto. Y yo espero, mis hermanos, que tomemos la decisión más sabia. ¿Cuál es la decisión más sabia? Obedecer. ¿En qué momento? En el que Dios dice que se haga. ¿Sí o no? Recordemos que a Dios no le podemos impresionar con las cosas que tú y yo podamos hacer. No es repartir comida, no es dar ofrendas, no es suplir necesidades, no es servir en un ministerio. Lo que a Dios le impresiona es el corazón contrito, humillado y obediente. Eso sí impresiona a Dios. Y esas fueron las palabras que Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel. Vayan por favor a 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22.
¿Ya lo tiene? Mire lo que dice aquí. Dios le manda a Samuel y Samuel le dice a Saúl: Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En pocas palabras, lo que Dios le dice a Saúl es: ¿sabes qué, Saúl? A mí no me impresiona que hayas ganado una guerra completa. A mí no me impresiona que hayas ofrecido 1000 holocaustos en un día. No me impresiona que hayas hecho lo que hayas hecho. Lo que esperaba de ti era una simple obediencia a una instrucción mía. ¿No lo pudiste hacer, Saúl? Saúl no lo hizo. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? Desobediencia, que se traduce en rebelión. El no obedecer es sinónimo de rebelión y fue exactamente lo que Saúl hizo. Vea usted el versículo 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, el persistir en el mismo pecado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda sentencia de parte de Dios. Mis hermanos, algo así nos puede pasar. Y las consecuencias de la desobediencia son muy lamentables y muy dolorosas. Para Saúl lo fue. Fue destituido de su cargo por falta de obediencia a Dios. Ustedes están en un lugar de privilegio que Dios les ha otorgado y nos ha otorgado: servirle. Formamos parte de una congregación. Obedezcamos a Dios. No sea que Dios nos remueva o nos quite por falta de obediencia, como le pasó a Saúl. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Lo que hace Saúl aquí es reconocer que él ha desobedecido, pero solamente fue de palabra, porque no hubo un arrepentimiento sincero de corazón. Y lo que hace Saúl es justificarse de la desobediencia, echándole la culpa al pueblo. Y le dice Saúl a Samuel: bueno, sí reconozco que pequé contra Dios, pero es que tuve temor del pueblo. Grave error que le costó su reino. ¿Por qué? Porque Saúl le prestó más atención a la voz de los hombres que a la de Dios. Y esto pasa a cualquiera. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este engaño, porque nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. ¿De qué? Que dejemos de obedecer las instrucciones de Dios por temor, influencia o manipulación del hombre. Es el caso, por ejemplo, de los que estamos casados. Que puede ser que el marido infunda temor en la esposa, la manipule para hacer cosas que deshonran su matrimonio. Y la esposa, por temor, por tratar de agradar al marido, accede. Mis hermanos, esto no debe ser así. Muchas personas son manipuladas, les infunden temor para que obedezcan una instrucción. Escucha bien esto. Cuando la instrucción que se da, y sea el lugar donde sea el trabajo, sea la iglesia, sea cualquier grupo, si la instrucción que se da es en contra de la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecerla. Y ahora hay maneras de hacerlo, ¿va? Con respeto. No, ¿sabes qué? No puedo atender a esa instrucción porque está violentando la palabra de Dios. Espero que me entiendas, esposo. Sí.
Por ejemplo, en el trabajo, el jefe de trabajo le pide al empleado que altere cifras. Mira, tú pon ahí que fueron tantos ingresos y tú pon ahí que fueron tantos gastos, cada uno pasa nada, omite esta nota de almacén, mira, no pasa nada, así, así, así. Y el empleado, que tiene temor del hombre, accede. Y eso no debe ser así. Mire, licenciado, yo no puedo acceder a esto porque tengo principios de la palabra. Lo que usted me está pidiendo me está llevando a violentar la palabra y estoy faltando a la integridad. No puedo. ¿No puedes? ¿Te va a costar tu trabajo? Pues decida lo que usted quiera decidir. Yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Y el principio, ¿en dónde está? En Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando está Pedro y Juan ante las autoridades y les dicen ellos a los concilios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No puedo. Tengamos mucho cuidado de las decisiones que tomamos. Y por último, mis hermanos, ¿cuántos amamos a Dios? 4. ¿Por qué lo amamos? Hay muchas razones, ¿no? Del por qué amamos a Dios. Bueno, pues por alguna de esas razones mostremos obediencia a Dios. Nosotros como hijos de Él obedecemos por amor, no por imposición, no por castigo, no por manipulación. Obedecemos a Dios y a nuestras autoridades aquí en la tierra por amor a Dios. Por amor a Dios yo no me paso un semáforo. Por amor a Dios yo no le levanto la voz a un policía. Por amor a Dios me someto a mis autoridades en la iglesia. Por amor a Dios me someto en la familia. Por amor a Dios obedezco sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15, palabras de Jesús, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces vemos que el amor está motivado, la obediencia está motivada en el amor. Y por último, quiero mencionarte rápidamente algunas bendiciones que Dios da a aquellos que obedecen, a aquellos que son obedientes. Que no solamente dicen, sí voy, y a la hora no van, o de aquellos que dicen, no voy, pero a la hora sí van. Aquellos que son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. No solamente el domingo, no solamente cuando tengas que hacerlo, no. La obediencia a Dios, a su palabra, es de todos los días. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas en primer lugar fortalecido. Déjame decirte, mi hermano, que la fuerza espiritual que tenemos los hijos de Dios radica en la obediencia. ¿Quieres tener fuerza espiritual para vencer el pecado? Sé obediente. ¿Quieres tener fuerza espiritual para ministrar, los que estamos sirviendo en un ministerio? Obediencia. ¿Quieres tener fuerza espiritual para combatir las tentaciones, los problemas, las necesidades? Obediencia a la palabra de Dios. Porque mi obediencia se apega a su palabra, a sus promesas. Que yo sé que Dios es fiel, que me sostiene, que me guía, que me alienta, que me fortalece. Y la obediencia a su palabra, a su obediencia me mantiene fortalecido en el espíritu. Que no me dejo llevar por las cosas que veo, que escucho. Que mi obediencia está totalmente sujeta a su voluntad, conforme a la obediencia a su palabra. ¿Quieres tener fuerza espiritual? Sé obediente.
Muchas personas, muchos cristianos pierden batallas espirituales porque no hay obediencia. Caen en la tentación, caen en pecado, porque no hubo fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia a su palabra. Es que, hermano, es que caí. Me ganó la tentación. Pregunta, ¿permaneciste en la palabra? ¿Permaneciste obediente a su promesa? No, pues no, la verdad es que no. Y la mayoría de la gente que cae en pecado, que cae en tentaciones, porque no tenía comunión con Dios. No permaneció en su palabra, no hubo obediencia, por lo tanto cayeron. Por eso aquí dice el consejo, todos los días, todos los días. Por eso Dios le dijo a José, medita en este libro de la ley de día y de noche. El Salmo 1 dice lo mismo. ¿Por qué? Porque entre más estemos en la palabra de Dios, entre más la tengamos en nuestra mente y la bajemos al corazón, será más difícil que nos deslicemos. Porque estamos protegidos. Porque si yo obedezco a Dios, Él me defiende. Si mi hijo sale de casa en rebeldía y se va y no me toma en cuenta, y lo que le pasa en la calle, yo no puedo ayudarle. Pero mientras él se mantenga en mi hogar, bajo mis reglas, bajo la obediencia, hay cobertura, hay bendición. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Estamos bajo la cobertura de Dios, hay protección. Desobediencia, hay consecuencias. Yo lo veo constantemente con ellos. Ellos no me tienen que pedir a mí nada cuando son obedientes. Yo lo veo. Y yo de mi corazón les doy, aunque no me pidan. Pero cuando ellos se rebelan, cuando ellos son desobedientes y toman sus propios caminos, decisiones, no tienen mi respaldo. No lo tienen. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Quieres hacer tu camino? ¿Quieres hacer tus pensamientos? ¿Tus decisiones? Adelante. Pero qué gratificante es cuando los hijos obedecen a sus padres, ¿sí o no? Dios es igual, mis hermanos. Cuando hay obediencia de corazón a Dios, Dios se deleita tanto en esa obediencia que te bendice, te bendice, te bendice. Y yo sé que ustedes, algunos de los que están aquí, han recibido la bendición de Dios. La tienen al día de hoy por la obediencia que han manifestado durante toda su vida de cristianos. Y Dios da a manos llenas y a manos llenas. Esa es la bendición de Dios. Versículo 8 dice, para que sean fortalecidos y entres y poseas la tierra a la cual pasas para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra. La obediencia trae esta bendición de los días prolongados, de la cual juró Jehová a tus padres que había de darle a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. Versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando, o sea, no solamente es obediencia, es también amor, amando a nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, porque puede haber personas que dicen que aman a Dios, pero no sirven de corazón, no sirven con toda el alma. Eso es una falsedad, porque no estoy siendo sincero con mi servicio a Dios. Lo que Dios demanda es esto, amarle con todo el corazón, sirviéndole con todo el ser y con toda nuestra alma. ¿Cuál es la promesa de Dios? Versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué es esto? Bendición abundante. Versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestros ojos. Esto es, que la tengas presente todo el tiempo. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra,
que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Eso significa enseñanza también a nuestra familia para que sean de la misma manera obedientes a Dios. ¿Sí? Y ese es el mensaje, mis hermanos, para el día de hoy. Obediencia de corazón a Dios. Y recuerda siempre esto: la obediencia quebranta nuestra voluntad. ¿Sí? Pero qué bendición es someternos a la voluntad de Dios. Porque te hago dos preguntas. ¿Qué es mejor, la voluntad de Dios o la mía? ¿Qué es mejor, sus pensamientos o los míos? Entonces, ¿qué no es mejor, someternos a Él? Totalmente de corazón, mis hermanos. Y piensa en esto: cada vez que recibas una instrucción de parte de Dios en tu corazón, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, medita en esto. El obedecer me va a quebrantar, pero voy a ser instrumento útil en sus manos y voy a recibir la bendición. Dios le dijo al pueblo, más adelante, aquí dice: yo les pongo, versículo 26, delante de ustedes pongo la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición, si escucha los mandamientos de Jehová tu Dios, que te prescribe hoy. Y 28, y la maldición, si no oyere los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y te apartes del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Ahí está lo que Dios nos da, y nosotros tomamos la decisión de obedecer, de no hacerlo o de retardar la obediencia. Pregunta: ¿queremos obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a que sea quebrantada nuestra voluntad? Vamos a dar una respuesta a Dios.